Caza de brujas. Reencarnada en Petunia Evans. Capítulo 37. Alastor Moody entró a su casa tambaleándose. Cansado del trabajo del día. Lanzó varios hechizos de detección sin pensarlo y atravesó la casa hasta la cocina. Agarró una botella de whisky y un vaso y se dirigió a su estudio sin dudarlo. Habían pasado años y cada año se encontraba así. Era lamentable. Pero al hombre no le importaba. Entró en la pequeña habitación. Con estanterías repletas de tomos y papeles. Algunos eran trampas. Otros ocultaban hechizos que aseguraban la habitación. No era un completo idiota. Sabía que no debía emborracharse sin vigilancia. El hombre se sirvió un vaso y cerró la puerta con un movimiento de su varita. Respiró lentamente y bebió un sorbo del vaso de alcohol. Siseó ante el escozor y sacudió la cabeza. El Auror se movió con el piloto automático y sacó un solo libro del compartimento oculto más seguro de su casa. Habían pasado más de 11 años desde que lo había recibido. Más de 11 años desde que ella lo dejó. Apretó el libro con fuerza y el corazón le dio un vuelco al recordarlo. Alastor se sentó en su sillón y bebió otro sorbo de su vaso. Sus dedos recorrieron el familiar tallado de cuero. Con una pequeña sonrisa tirando de una esquina de su boca. Todos los años. Leía este libro vacío mientras bebía una botella de whisky. Por mucho que quisiera ahogarse esa noche. Tenía una misión mañana. Se resignó con acento agudo a permanecer sobrio y abrió el libro. Dispuesto a mirar fijamente sus páginas en blanco. Su vaso cayó al suelo y se rompió. El vidrio y el alcohol se mezclaron en el suelo mientras miraba con incredulidad. Alastor nunca había escrito en ese libro. No tuvo el corazón para usarlo. Para manchar los recuerdos que simbolizaba. Y, sin embargo, alguien había escrito en él. Petunia Evans. La letra cursiva pulcra estropeó la primera página. El hombre sintió una rabia que nunca había experimentado. Le costó cada fibra de su ser no perder el control. Su magia se erizó, rozando con furia las protecciones. Se obligó a respirar, practicando el arte mental que Eileen le había enseñado tantos años atrás. Lentamente, muy lentamente, recuperó el control. Evans. Así que con él se casó Eileen. El hombre no creía que su corazón pudiera doler más de lo que le había dolido ese día. Pero estaba equivocado. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Ignoró la humedad en sus ojos y parpadeó para disiparla. Ella realmente se había marchado y se había casado con ese mago que su familia había elegido. Alastor hizo una mueca al recordar cómo se había ido ese día. Con el brazo unido al de un mago elegido por su familia y una delicada sonrisa en el rostro. Se obligó a dejar de lado el dolor y concentrarse en el libro que tenía en las manos. Evans era un nombre bastante simple. No uno con el que estuviera familiarizado. Aún así, este solo podía ser el hijo de Eileen. No entendía por qué la mujer nunca le había dicho que este era un libro encantado. No era como si su último encuentro fuera agradable, pero la mujer podría haberlo pedido de vuelta. Él le habría dado cualquier cosa que ella pidiera. Cualquier cosa por verla sonreír. Sus dedos recorrieron la escritura cursiva. Con un sentimiento de añoranza en su corazón. Podría haberle dado un hijo. Tantos como ella quisiera. Alastor se obligó a concentrarse. Ignorando el latido vacío en su corazón. ¿Por qué le daría a su hija el libro que estaba emparejado con el suyo? No tenía sentido. Eileen era una bruja de verdad. Y a él le parecía descabellada la idea de que ella le regalara el diario a su hija. Tal vez no sabía que su hija lo tenía. Bueno. Eso tenía mucho más sentido. Así que la niña se lo robó. Probablemente heredó esa conducta de su padre. Eileen nunca fue así. Demasiado recatada y formal. El hombre suspiró. Probablemente tendría que escribirle a la mujer y contarle lo de la niña. No le gustaba la idea. Pero la idea de tener una visión interna del diario de una jovencita era peor. La señora Evans probablemente querría que ambos libros fueran destruidos. El Auror frunció el ceño y se inclinó aún más hacia atrás. Eso significaba que probablemente sería la última vez que tendría este tesoro en sus manos. Alastor tomó un trago de whisky de la botella. Sin molestarse en reparar el cristal. Ya se ocuparía de eso más tarde. Tal vez no había estado pensando. O simplemente se había movido por instinto. De cualquier manera se encontró hojeando el diario de Petunia Evans. El hombre arrugó la nariz confundido. ¿Qué clase de niña había criado Eileen? Las ideas románticas de pacotilla que lo hicieron hacer muecas y sacudir la cabeza con disgusto. Los planes de negocios eran interesantes.
aunque no le gustaba el propósito. ¿Por qué este chico estaba conspirando contra Voldemort y Dumbledore? Espera. No. Albus nunca hubiera hecho esas cosas. El hombre era excéntrico. Pero no abusaría de su poder de esa manera. Seguro, el hombre estaba cada vez más desconcertado y preocupado con cada página que pasaba. Horrocruxes. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó con la boca abierta. ¿Cómo un niño conocía ese término? ¿7? No. ¿Solo 5? Nadie en su sano juicio consideraría siquiera hacer un solo objeto maldito. Y mucho menos varios. ¿Qué tan retorcido era este niño? El hombre siguió leyendo, habiéndose vuelto un poco más sobrio. No. Ella no los estaba haciendo. Ella estaba planeando destruirlos. Alastor dejó escapar un largo suspiro. Apoyó el libro sobre su rodilla mientras reflexionaba sobre lo que había leído. ¿Qué demonios había pasado esta niña? No podía tener más de 8 años en ese momento. Considerando cuando Eileen le contó sobre su compromiso. Eso significaba que una niña de 8 años estaba conspirando contra los magos más claros y más oscuros del país al mismo tiempo. El hombre dejó escapar otro suspiro y sacudió la cabeza ante la locura de la idea. Una parte de él esperaba que se tratara de una extraña pesadilla de borracho. Pero era poco probable. Siguió hojeando el libro y notó un cambio en la tinta. De repente, aparecieron unas anotaciones escritas con una escritura diferente. La tinta brillaba de una forma que le resultaba familiar. Lo que hizo que el hombre arqueara las cejas con sorpresa. Tinta de lágrima de unicornio. Era lo único que tenía sentido. La tinta se usaba tradicionalmente para escribir runas. Pero a Eileen le gustaba el color y la había usado para todos sus trabajos de clase. Permanecía azul hasta que le vertían magia. Y luego adquiría un brillo plateado. Así era como su vieja amiga marcaba sus notas. Resaltando detalles clave para revisarlos en el futuro. Parecía que esta niña estaba vertiendo magia en la tinta mientras escribía. Eso era un poco extraño. Pero no explicaba el cambio en la caligrafía. Continuó leyendo, preguntándose sobre quién diablos estaba escribiendo. El Auror reconoció los apellidos Lovegood, Malfoy, Potter y Weasley, pero sus nombres de pila eran nuevos para él. ¿Podrían ser parientes lejanos? ¿Hijos de Squibs? Continuó leyendo, llegando hasta la entrada más reciente. Los últimos garabatos del niño eran diferentes. No había ni rastro de romance de mal gusto ni de planes nefastos. No. ¿Era una entrada sobre él? Los ojos de Alastor recorrieron las palabras. La preocupación lo invadió mientras seguía leyendo. El hombre cerró el libro de golpe, murmurando para sí mismo lo coincidente que era. El hombre estaba inquieto. No había puesto mucha fe en las palabras proféticas. Pero algo era diferente en esto. De todas formas, tendría que escribirle a Eileen pronto sobre su hijo descarriado. Al día siguiente, Alastor estaba nervioso. No había dormido. Pero había tomado algunas pociones para aclarar su mente. Informó a sus hombres, forzando a sus ojos hacia adelante. El mago se encontró constantemente siguiendo a un hombre en particular. Alguien que encajaba con la descripción vaga de la entrada del diario del niño. Alastor no podía quitarse la sensación de inquietud que tenía mientras revisaba la pila de papeles en su escritorio. No le haría daño ser más cauteloso. Había visto al hombre conversando con los hombres Lestrange de vez en cuando. Intimidándolos la mayoría de las veces. Honestamente, eso debería haber sido más que suficiente para que se preocupara por el hombre. Pronto partieron hacia la misión. Vigilando una reunión de magos oscuros. Todo sucedió tal como la niña había escrito. Casi palabra por palabra. Excepto que ya le habían advertido. Alastor aseguró el terreno con barreras antitrasladores antes de iniciar el ataque. Lo que significa que nadie logró escapar. Sus hombres capturaron a todos los magos y brujas oscuros y los capturaron con bastante facilidad. Aunque varios no cayeron sin luchar. El Auror le dio la espalda, dándole una oportunidad cautelosa. El traidor aprovechó la oportunidad y le lanzó un hechizo morado oscuro. Alastor saltó a un lado y le lanzó un hechizo aturdidor en el mismo momento. Su hechizo impactó y dejó inconsciente al repugnante hombre. Gritó que arrestaran al hombre junto con el resto del grupo. Todos sus hombres se quedaron mirando en estado de shock por un momento. Al darse cuenta de lo que uno de los suyos acababa de intentar hacer. Alastor frunció el ceño, incapaz de evitar estirar la mano para frotarse el ojo intacto. Los pensamientos del hombre se dirigieron al libro profético que se encontraba en su biblioteca. Un libro escrito por un niño. Un niño que le salvó la vida.
Habían pasado horas antes de que Alastor llegara a casa. Había demasiado papeleo que hacer entre el traidor en sus propias filas y todos los magos oscuros que habían atrapado. El hombre suspiró mientras regresaba a la biblioteca. A su regreso encontró más páginas escritas. ¿Eso fue todo lo que hizo esta niña? El hombre sacudió la cabeza, leyendo sus planes. Sus cejas se alzaron con sorpresa. La niña estaba en conversaciones con McGonagall. ¿Eh? Bueno. Eso decía mucho sobre su carácter. ¿No? Sin saber qué más hacer. El hombre decidió que probablemente debería decirle algo a la niña. Ella le había salvado la vida y eso no era algo que se pudiera tomar a la ligera. El mago abrió el libro y encontró a la niña escribiendo en él. Otra vez. Todo lo que parecía hacer era escribir en ese libro todo el día. Sacudiendo la cabeza, echó un vistazo a sus nuevas notas. Parecía que la reunión con Minerva había ido bien. Aunque sus notas sobre el plan de negocios le hicieron preguntarse si la niña realmente tenía solo 8 años o algo así. De todos modos, lo mínimo que podía hacer era ofrecerle orientación y dirección. Tal vez incluso encargarse de la magia oscura más difícil que la preocupaba. Asintiendo para sí mismo, sacó una pluma de su escritorio y comenzó a escribir. Había escrito bastante. Incluso se detuvo para dejar que la chica pensara un momento. El Auror frunció el ceño porque todavía no había recibido una respuesta. Puso los ojos en blanco y escribió otra frase sobre sus modales. No pudo evitar sonreír burlonamente cuando vio que sus palabras empezaban a aparecer. La niña era igual que su madre. Era bastante fácil sacarla de quicio. Le tomó un momento procesar sus palabras. ¿Libro maldito? Ella pensó que el libro estaba maldito. Alastor Moody no se había reído tanto en mucho tiempo. ¿Qué niña tan creativa había criado Eileen? El mago no pudo evitar sacudir la cabeza. Todavía divertido mientras escribía una respuesta a la niña. Nuevamente esperó un largo momento por su respuesta. La jovialidad que había sentido antes se vio ligeramente sofocada por la siguiente pregunta. Pero él supuso que no tendría sentido que ella supiera quién era él. El hombre escribió rápidamente una respuesta, mencionando su habilidad y su identidad. Dudaba que ella supiera quién era él. Era poco probable que Eileen le hubiera hablado de él al niño. Pero era aún menos probable que supiera de su trabajo como Auror. Presentarse como un viejo conocido de su madre tendría que ser suficiente. El mago continuó, curioso por saber cómo respondería el niño. No tuvo que esperar mucho tiempo. Los ojos del Auror se alzaron con sorpresa mientras sus ojos recorrían la pulcra escritura. Estás terriblemente equivocado. Señor. Falso Moody. En primer lugar, Eileen no es mi madre. Es la madre de mi buen amigo y me dio este libro hace mucho tiempo. No lo robé. Muchas gracias. ¿Y cómo me lo dio? No debería haber mencionado que tenía un gemelo mágico que pertenecía nada menos que a un viejo Auror paranoico con problemas con la bebida. Sin mencionar el hecho de que me acabas de escribir justo ahora. ¿No? Es casi como si estuvieras esperando a que alguien se hiciera pasar por mí. Alguien en quien yo estaría más inclinado a confiar. Honestamente. Toda esta situación es sospechosa y el verdadero Alastor Moody me mataría por seguir entreteniendo tu historia terriblemente construida un momento. Más. Felicidades. Tus intentos de engañarme han fracasado estrepitosamente. Y para que conste, no puedo ser vidente porque soy Magel. La única vida que he salvado recientemente es la mía. Pero eso no va a durar. Voy a destruir todos los Horrocruxes. A Voldemort y a Dumbledore sin ninguna ayuda de alguien como tú. Disfruta de tus últimos momentos. Maldito libro. Porque serás quemado por las llamas del celo. El mago observó cómo las palabras imbuidas de magia se cernían sobre la página. Evidencia de las habilidades mágicas de la niña. Su confusión aumentó al leer las palabras de la niña. Probablemente debería haberse sentido insultado. Pero de alguna manera lo único que pudo encontrar fue orgullo en esta jovencita. La niña era inteligente, astuta y no alguien que confiara ciegamente en los demás. Una pequeña sonrisa burlona tiró de sus labios mientras se preguntaba qué clase de Auror sería esta niña. Ignorando ese pensamiento, siguió leyendo. ¿Eileen no era la madre del niño? Eso todavía no explicaba por qué la bruja le daría un libro así a alguien. Y mucho menos a un niño. El hombre se confundió cada vez más. Petunia decía ser Magel, pero de alguna manera sabía mucho más sobre él de lo que debería. Muy pocas personas conocían su vida personal. Mucho menos sus hábitos de bebida. Siempre se guardaba esas debilidades para sí mismo.
¿Cómo podía la niña ser tan maravillosamente inteligente y lógica y, sin embargo, tan increíblemente inconsciente de su propio poder? Aún así, se sintió impresionado una vez más por la atrevida declaración de la joven vidente. Más aún porque la muchacha se consideraba a sí misma nada más que una Muggle. Bastante espíritu para alguien tan joven. Pero eso podría ser justo lo que se necesitaba para detener esta guerra antes de que realmente comenzara. El hombre volvió a tomar la pluma y el papel, con una sonrisa todavía dibujada en sus labios. Alastor Moody ya no sonreía. Habían pasado 4 días y la niña se negaba a abrir su diario. El mago estaba impresionado y molesto a la vez. Le había escrito a la niña varias veces más, incluso usando una runa en el lomo para alertarla sobre su mensaje. El Auror solo podía imaginar lo molesta que estaba la niña con el libro en ese momento. Pero conociendo a Eileen, era prácticamente imposible destruirlo. Había estado presionando la magia en el libro, tratando de rastrear la ubicación de su gemelo. Había logrado acotar el camino. Pero la ubicación aún era demasiado amplia. Ya no podía acotarla más sin arriesgar la estabilidad de las runas. Al darse cuenta de esto, Alastor dejó escapar un largo suspiro. Ya era suficiente. Extendió la mano para coger un pergamino y puso la pluma sobre el papel. Eileen, necesitamos hablar. Preferiblemente en persona. Esa pequeña flor que ha encontrado tu hijo tiene algunas habilidades preocupantes. Necesito ver a la jovencita antes de que alguien intente hacerle un ramo o algo peor. Alastor. El mago miró la nota y recordó las muchas que le había enviado a la bruja durante sus estudios y las muchas más que había recibido de ella. Sacudiéndose los recuerdos, el hombre no dudó en colocar la nota en un sobre protegido y la envió antes de continuar con su trabajo. Para su sorpresa, menos de 1 hora después sintió que las protecciones del sobre se movían. Cerró los ojos, leyendo su magia. Había llegado. Sintió la magia de Eileen rozar la suya. No pudo evitar la sensación de paz que lo invadió ante esa sensación. Se obligó a reprimir sus emociones, notando lo débil que era la magia de la bruja en comparación con antes. Antes de que pudiera preocuparse por eso, la magia de Eileen desapareció en un instante, como si le hubieran arrancado la carta de las manos. Sintió que las barreras temblaban furiosamente, solo para detenerse de repente por completo. La carta había sido quemada. Pero, no por llamas mágicas. El Auror se levantó rápidamente, sin dudar en dirigirse al punto de aparición más cercano. Algunas personas notaron que se iba, pero nadie le dijo nada. Alastor ya había sacado su varita, comprobando 2 veces el lugar al que había ido a parar su carta. Estaba más que un poco confundido, pero pronto tendría sus respuestas.